Buenas noches, saludos y bienvenida nuevamente a su canal, Lo Oculto del Universo Enigmático. Gracias a todos los suscriptores y a los que no, pues les agradezco que puedan suscribirse a este canal para que de esta manera puedan seguir gozando de relatos enigmáticos. Saludos a todos y suscríbanse al canal. El día de hoy les traigo un relato extraído de un libro escrito por Enrique de Vicente, conocido como Los Poderes Ocultos de la Mente. Este relato me lo hizo llegar una persona suscrita al canal y me indicó que quería oírlo de esta manera, porque es bastante interesante. Trata de los poltergeist y su contenido pues es bastante importante. No se aparten del canal, óiganlo, que de verdad es impresionante. Comienza así. En febrero de 1967, cuando Mater tenía 11 años, en su hogar en Cambridge, eso en Inglaterra, ocurrieron fenómenos a los que sus padres no encontraban explicación alguna. Objetos que se desplazaban de lugares a otros, extraños ruidos, movimientos de nubes, de muebles y de muchas otras cosas. Afortunadamente, Derek Miles, el cabeza de familia, era un culto arquitecto que 20 años atrás había leído un libro de Harry Price, el legendario cazafantasma e investigador psíquico inglés. Descartada toda posibilidad de fraude o explicación natural, la policía se declaró incapaz de ayudar y les recomendó ponerse en contacto con la prestigiosa y centenaria Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Después que la policía hizo las investigaciones de lo que supuestamente pasaba en la casa, pues les recomendó que hicieran ese contacto. El doctor George Owens, profesor de genética en Cambridge y reputado especialista en casos de poltergeist, examinó atentamente cuanto allí ocurría y les tranquilizó, diciéndole que aquellos increíbles sucesos parecían tener su origen en la intensa actividad psíquica de algunos de sus 3 hijos, pero no le explicó de cuál. Probablemente era el mayor, Mater, que se encontraba en adolescencia, la edad en la que suelen empezar a producirse tan espectaculares fenómenos. Dijo que no tardaría mucho en recuperar la tranquilidad y que los problemas no volverían a repetirse. Esa profecía se basaba en largos años de experiencia que tenía este científico, y la primera parte se cumplió al pie de la letra. Sin embargo, 3 años después, los trastornos volvieron a producirse con una violencia e intensidad creciente en la vieja mansión donde ya ellos vivían, a la que se habían trasladado hacía mucho tiempo los Manning. Los nuevos incidentes se iniciaron en julio de 1970, coincidiendo con las vacaciones de su primogénito, o sea, este chico que anteriormente se mencionó.
como posible autor, que cursaba sus estudios en Oxford, uno de los más prestigiosos internados ingleses. Ahora, ya no había ninguna duda de que los dos fenómenos guardaban una estrecha relación con la presencia de ese joven. Los temores de su padre se cumplieron. Cuando Matek regresó a la escuela, los problemas le acompañaron. Él se llevó esos problemas a la escuela. Las camas del dormitorio colectivo comenzaron a moverse, los objetos surcaban el aire, siguiendo trayectorias que parecían controladas inteligentemente. O controladas intencionalmente también podía ser. Sus compañeros se quejaban del desagradable frío que le envolvía a ese dormitorio y de los fenómenos paranormales que su presencia provocaba, la presencia de ese joven. La tensión fue en aumento hasta el punto de que uno de los estudiantes se vio obligado a abandonar el centro, muy afectado por aquellos espectáculos nocturnos que sucedían casi que frecuente en esa habitación. El director de la institución estaba en un aprieto. Por un lado, se enfrentaba a las quejas del personal y de los padres de los alumnos. Por otro, Derek Manning y el Dr. Owen le aseguraban que los fenómenos eran completamente ajenos a la voluntad de Matek, del joven, y que no suponía que le hubiera alguna anomalía psicológica en el muchacho. O sea, que él era normal. Lo único que eran unos eventos involuntarios que él producía. En 2 ocasiones pidió a sus padres que le sacaran de la escuela, pero finalmente se quedó en ella. Nuestro personaje, tímido e introvertido por naturaleza, se vio obligado a llevar una carga terrible por aquello que producía sin él mismo darse cuenta. Era perfectamente consciente de su probabilidad hacia cuánto lo rodeaban ocasionaba problemas, pero aparte de sus padres, pocos compañeros, lo que él tenía, que no soportaban su presencia porque producía trastornos por los movimientos psíquicos que se veían en el sitio. Sus compañeros les rehuían a causa de sus poderes que él no quería tener, pero los tenía. Solo contaba con el apoyo de un amigo íntimo, al que todo aquello hizo que se decidiera a estudiar teología. Y el de la encargada de la residencia, que también se hizo muy amiga de él. Convencida ella de que el muchacho era un medium nato, de hecho, animado por una experiencia espontánea durante la cual su conciencia abandonó su cuerpo y le permitió visitar la casa paterna. Matek se planteó la posibilidad de proyectarse astralmente en el pasado y creyó entrar en contacto con espíritus que habían vivido anteriormente en ese lugar. Ya no tan solo producía movimientos extraños, sino que ya este joven se trasladaba, se desmaterializaba e inclusive viajaba a otras dimensiones donde se contactaba con algunos espíritus, según él y según la historia de las personas que estaban allí. Seguidamente, mensajes y dibujos procedentes de procedencia desconocida que a través de las manos de él se producían. Matek
se dio cuenta que los fenómenos aumentaban cuando estaba nervioso por la proximidad de los exámenes de la escuela. Solo consiguió apaciguarlo cuando empezó a practicar la escritura automática. Dejaba fluir su mano y ésta transcribía una larga serie de mensajes firmados por personas ya fallecidas, o por lo menos eso parecía, como el filósofo Bertrand Russell, o incluso algunos de los escritos en carácter árabe que solo los árabes podían descifrar, y él no había estudiado esa lengua. Algunos textos procedían supuestamente del obispo San Necrorius, líder de la comunidad ortodoxa de Inglaterra, fallecido en 1920. Estos enlazaban perfectamente con mensajes del patriarca griego que otras dos personas habían recibido en sueños en esos mismos días. Asombrado, el obispo griego Atenagoras, a quien iba dirigido toda esta comunicación, confirmó que contenía información secreta que solo conocían los altos funcionarios de la iglesia bizantina. Y si era así, ¿cómo era posible que él tenía acceso a eso? A través de los espíritus que hacían que lo escribiera. A veces incluso no hacía falta que Mattei cogiera el lápiz. La firma de algunos hombres que vivieron 2 o 3 o más, que aparecieron una mañana en una de las paredes de su casa, esas firmas que aparecían allí de personas que habían ya vivido siglos atrás. Algo que, como veremos, es muy parecido a lo que un siglo atrás sucedió en Londres victoriano, en el torno al asombroso medium Homer. Luego realizó copias de dibujos y pinturas. Es una técnica que posteriormente utilizaron algunos medium espiritistas, específicamente brasileños, realizados en un templo récord. Imitan como una extraordinaria perfección algunas creaciones de matices de Picasso, Durer, Rembrandt, Goya, Klee, Van Gogh. O sea, cómo hacer esas réplicas tan exactas a través de esos movimientos sin haberlos estudiado. Algunos expertos en este arte se asombraron de que un muchacho sin formación artística fuera capaz de producir tales obras. Un director de la célebre galería Stolby opinó que era imposible que alguien pudiera copiar tan perfectamente el estilo de tantos y tan variadas artistas. Parecía que los espíritus de todas estas personas se manifestaban a través de su mano. ¿Pero es así?, se preguntan. ¿O se trata de asombrosas creaciones inconscientes de su mente? Pudiera ser. Mattei reconocía que 8 de cada 10 dibujos probablemente eran producto de su subconsciente, pero no encontró una explicación para el 20% restante. Las declaraciones que realizó a la prensa el director de la escuela cuando el joven finalizó sus estudios son elocuentes.
Por supuesto, soy escéptico, dijo él, sobre las cuestiones psíquicas, explica, pero estoy convencido de que para provocar estos hechos misteriosos tuvieron que intervenir fuerzas paranormales. No había explicación para lo que ocurría en los dormitorios. Cuchillos, ladrillos, cristales, piedras y otros objetos aparecían sin que nadie pudiera decir cómo. Y sin embargo, jamás faltó nada en otras partes de la escuela. O sea, todo estaba bien, aparecían, caían, pero nunca faltó ni una sola pieza de concreto o vajillas que se oían quebrar y caer de las que habían allí. Por otra parte, me consta que Mutter no era buen pintor ni dibujante. Su profesor de dibujo quedó más impresionado que nadie por estas pinturas, supuestamente realizadas por grandes maestros, que únicamente y cuando mucho, Mutter lo que pudo fue haber oído de ellos el nombre en algunas ocasiones. Para finalizar el relato, podemos darnos cuenta que el poltergeist existe. Gracias por estar suscritos a este canal y en próximas ocasiones estaremos dando otra actividad paranormal. Gracias, suscríbanse, se despide de ustedes lo oculto del universo enigmático.